Muy buen día chicos, espero que se encuentren muy bien. Por medio de este video les voy a explicar la clave de respuestas de la semana 8 de Historia de México 1. Pero antes de iniciar, algunas consideraciones previas. Recuerda que si el video o este video se te hace muy lento, muy rápido, puedes cambiar su velocidad en YouTube, en el engrane. Por ejemplo, si este es un video, se pulsa este botón que es el engranito y aquí se cambia la velocidad de reproducción. Si vemos un ejemplo, aquí estamos en YouTube y aquí estaría el engrane donde dice configuración. Se pulsa y aquí se cambia la velocidad de reproducción. Si te fijas está normal, más lento y más rápido. Continuando con las consideraciones previas, recuerda que debes de haber leído y haber hecho los ejercicios de aprendizaje antes de ver este video. Es decir, que este video no sustituye la lectura. Mientras que la lectura explica todo el tema, el video solamente las respuestas a los ejercicios. Ahorita vamos a ver las respuestas a los ejercicios, pero para aprender bien el tema y realmente aprender historia, debes de hacer la lectura. Sin embargo, debido a que el contenido del examen está tomado de la clave de respuestas de los ejercicios del tema, este video es una gran herramienta de preparación para el examen. O sea, en este video te voy a explicar esto, la clave de respuestas de la semana 8. De esta información, y bueno, la que está aquí más abajo, de aquí tomé el contenido para el examen de la semana. Entonces este video es muy útil porque vamos a platicar de esta información, que es lo que viene en el examen. Y ya para finalizar las consideraciones previas, cabe aclarar que me voy a ir directamente a las respuestas de las actividades, porque como ya hiciste la lectura y los ejercicios, ya sabes de qué estamos hablando. ¿Okay? Entonces vamos a empezar. La primera actividad que tenías que hacer era llenar este cuadrito. ¿Sobre qué es el cuadrito? Sobre los horizontes culturales de Mesoamérica. Leíste tú que Mesoamérica duró 4000 años, desde el 2500 a.C. hasta el 1519 después de Cristo. Entonces, precisamente como duró tanto tiempo, pues imagínate 4000 años. Ahorita nosotros llevamos nada más 200 desde que se independizó México, y esto duró 4000. Entonces, repito, como es tan largo, está dividido su estudio en 3 horizontes o épocas: el horizonte preclásico, el clásico y el posclásico. Entonces, aquí en la actividad tenías para cada una de las etapas o horizontes, tenías que poner las culturas y las características del horizonte o etapa. De ahora en adelante, cuando diga horizonte o etapa, es lo mismo. Ok, viendo ya las respuestas. Para el horizonte preclásico formativo, la cultura principal es la olmeca. Precisamente dice formativo porque es cuando se estaba formando todo el aspecto cultural de Mesoamérica. Y por ser el más antiguo, pues ocupa desde el principio, desde el 2000 años antes de Cristo, hasta el 150 después de Cristo. Si te fijas, este duró 2150 años. Aquí fue cuando inició el sedentarismo y las primeras culturas, por eso es el formativo. Si recuerdas, habíamos visto que antes de esto estuvo la etapa lítica, que no había sedentarismo, había nomadismo y no había desarrollo cultural. Entonces, con el periodo formativo empiezan los hombres a quedarse en un solo lugar. Y entonces empiezan a surgir las primeras culturas, precisamente porque ya que se quedan asentados en un mismo sitio. Aparecen las primeras aldeas agrícolas y centros ceremoniales. En el México antiguo, las ciudades, los poblados eran centros ceremoniales. O sea, no nada más ahí vivía y trabajaba la gente, sino que también tenían un significado mágico religioso. Por eso es que en las ciudades vemos pirámides. Las pirámides eran templos. O sea, eran muy religiosos los mexicanos antiguos. Y se desarrolla la cerámica y la religión. Este es el periodo preclásico formativo. Ya sabes que pre significa antes del clásico, porque aquí está el clásico, que es el donde hay mayor desarrollo de todos, y luego está el posclásico. Post significa después del clásico. Y en el clásico las principales culturas son la teotihuacana, zapoteca y maya. Es cuando llega México antiguo a su máximo esplendor.
y ocupó del 150 al 900 después de Cristo. Si te fijas son 750 años. Aquí 2150, 750 años. Se expanden geográficamente las culturas mesoamericanas. O sea, por ejemplo, los mayas no nada más estaban en sus ciudades, sino que crearon todo un territorio maya que fue grandísimo. Los mismos los teotihuacanos expandieron su cultura, pero eso lo vamos a ver después. Después vamos a ver o más bien en esta semana también leíste sobre cada cultura. Existió un alto desarrollo cultural, como ya lo leíste. Se construyeron grandes ciudades. Hubo una división social muy clara. Se practicó la agricultura a gran escala y hubo un importante desarrollo científico. Y por último fueron teocracias, es decir, gobernaron los sacerdotes, que no eran como los sacerdotes de ahora. En aquel tiempo los sacerdotes, como ya lo leíste, eran científicos, eran verdaderos sabios. Pero repito, ya leíste sobre cada una de estas culturas, entonces ya tienes una idea clara sobre esto. Y por último, el posclásico, ¿okay? Que son las culturas principales, la mixteca, totonaca, purépecha, tolteca y mexica, que son los que mal llamamos aztecas. Esa es desde el 900 hasta 1521 después de Cristo, que es cuando cae Tenochtitlan, cuando nos invaden los españoles. Ahí fueron estados militaristas, también como ya lo leíste, fueron estados o naciones que se dedicaron a la guerra. Trabajaron los metales, eso quiere decir metalurgia, castas militares, o sea, el estado estaba dividido en clases y las clases tenían mucho que ver con el desempeño guerrero, eran pueblos guerreros. Tributo, que eran impuestos, y agricultura en chinampas, códices, que también ya lo leíste, eran en pieles de venado generalmente, que era donde escribían sus libros, o en corteza de árbol. Bueno, ahora también hiciste esta otra actividad, que ya es sobre cada una de las culturas del México antiguo. Ya están la olmeca, zapoteca, teotihuacana, etcétera, con su correspondiente número. Entonces tenías que relacionar los enunciados con la cultura. Por ejemplo, utilizaron una numeración basada en el sistema vigesimal, o sea, en el número 20. O sea, desarrollaron una numeración que ningún pueblo europeo antiguo la manejó. O sea, fueron excelentes matemáticos y por eso también fueron destacadísimos astrónomos. Ahí estamos hablando de los 4, o sea, los mayas. Pero repito, todo esto ya lo leíste, aquí es como un repaso. Tuvieron terribles guerras contra los mixtecos, los zapotecas. Construyeron las majestuosas pirámides del Sol y de la Luna, que en la lectura pues ya viste que hasta te puse imágenes y todo de eso. En este caso 3, los teotihuacanos. El nombre de su cultura significa país de las nubes, mixtecas. Fue considerada la cultura madre, acuérdate que es la cultura de la etapa formativa, son los olmecas, son la cultura madre, son los que le dieron origen a las demás. Habitaron el actual estado de Michoacán, los tarascos o purépechas. Sus principales ciudades fueron San Lorenzo, la 23 Zapotes, los olmecas también. Aquí podía ser la 2 o la 5. Su ciudad más importante fue Monte Albán. Fue la ciudad más importante tanto de los zapotecas como de los mixtecas. También lo leíste, que estos tuvieron terribles guerras y entonces la ciudad la ocupaban por unos momentos unos y por otros momentos otros. Su principal ciudad fue Tula, pues fueron los toltecas. Aquí está, mira, 7 toltecas. Y entre sus principales centros ceremoniales están Tikal y Chichén Itzá, los mayas. Utilizaron chinampas para desarrollar su agricultura. También ya lo leíste, cómo los mexicas construyeron su ciudad sobre un lago. Y para hacer crecer la ciudad utilizaron plataformas que se ponían sobre el lago, que precisamente esas son las chinampas. Todo eso ya lo debiste de haber leído. Entonces son los mexicas, la número 8. Le rindieron culto a los muertos a través de la construcción de grandes tumbas, los zapotecas. Tenochtitlan fue su ciudad principal, mexicas. Su principal centro ceremonial fue Tzintzuntzan, los tarascos o purépechas. Creían que provenían de un lugar llamado Aztlán, los mexicas, por eso también se les llaman incorrectamente aztecas. También ya te expliqué de dónde viene el nombre de México
y de dónde viene el nombre de aztecas. Todo eso lo encontraste en la lectura. Hicieron grandes esculturas como cabezas colosales, altares y estelas, los olmecas. Entre sus esculturas más conocidas están los atlantes, los toltecas. Le rindieron culto especial al jaguar, los olmecas. Construyeron su ciudad donde vieron un águila devorando una serpiente, los mexicas. También te explico, pues, qué relación hay entre eso y el escudo nacional. Recuerda que yo escribí la mayor parte del libro, como el 90% del libro yo lo escribí. Su sociedad estaba dividida en calpulis, también los mexicas. Desarrollaron su cultura en la península de Yucatán y en Centroamérica, los mayas. Fueron inferiores culturalmente al resto de las civilizaciones mesoamericanas, los purépechas. Su dios principal fue Huitzilopochtli, que también hablamos de él en el texto, los mexicas. Aquí está una cabeza gigante olmeca y esta es una imagen de Tenochtitlan, que es la ciudad de los mexicas. Entonces, bueno, pues esas son las respuestas. Es un tema muy interesante, muy importante. Te recomiendo que si no alcanzaste a leerlo, no dejes de hacerlo porque es realmente conocer nuestras raíces. Bueno, te deseo lo mejor y seguimos en comunicación. Recuerda que hay que estudiar todo esto para el examen. Que el examen pues es en estos días. Checa ahí en la página de Classroom. Bueno, de hecho es el día de mañana. Checa en la página de Classroom para que veas la fecha. Pues gracias, cuídate mucho. Bye.